Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Son las 4 en punto en Bogotá, Quito y Lima, las 5 en la costa este de los Estados Unidos. Iniciamos este espacio que dirige Idania Chirinos. En su nombre les agradezco porque estén con nosotros. 2 horas en las que vamos a revisar lo que está pasando alrededor del mundo. Los invitados ya están listos para analizar la agenda informativa del día. Nosotros también nos vamos a entretener en estas 2 horas. Pónganse cómodos, comenzamos. Y así fue, discurso y cacerolazo en las ciudades principales de Brasil. Esta fue la respuesta al discurso del presidente Jair Bolsonaro. Desde el comienzo yo dije que teníamos 2 grandes desafíos, el virus y el desempleo. En ningún momento el gobierno dejó de tomar medidas importantes, tanto como para combatir el coronavirus como para combatir el caos en la economía que podría ocasionar desempleo y hambre. Quiero destacar que hoy somos el 5º país que más vacunó en el mundo. Tenemos 14 millones de vacunados y más de 32 millones de dosis de la vacuna distribuidas para todos los estados del país, gracias a las acciones que tomamos luego del inicio de la pandemia. Quiero tranquilizar al pueblo brasileño y decirles que las vacunas están garantizadas. En breve retomaremos nuestra vida normal. Me solidarizo con quienes han perdido vidas en sus familias. Haremos del 2021 el año de la vacunación de los brasileños. Era evidente, una acción y una reacción. Esta declaración del presidente Bolsonaro, lejos de tranquilizar al pueblo brasileño, lo que ocasionó fue descontento en los momentos en los que el país está registrando un nuevo récord de muertes diarias por la COVID-19. En 24 horas la nación registró 3.251 fallecimientos. Las autoridades sanitarias informaron sobre más de 80.000 nuevos contagios también en un solo día. El país está a punto de sobrepasar los 300.000 muertos por COVID-19 y las unidades de cuidados intensivos en muchos estados supera el 80% de ocupación. Aunque las fiestas han disminuido un poco, todavía sigue en aumento los casos de coronavirus. La gente que elige ir a fiestas y salir está jugando con la muerte. En esta parte del programa nos acompaña Marcelo Rech, analista internacional, director del Instituto Inforel de Relaciones Internacionales y Defensa de Brasil. Gracias por atendernos, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Aquí estamos. Brasil estuvo entre los 3 países más afectados durante todo el 2020, después de Estados Unidos y de India. Ahora, en el segundo, detrás solo de Estados Unidos. Y un año después de haberse decretado la pandemia, de haberla declarado la Organización Mundial de la Salud, pasamos de un discurso a otro. Y se lo voy a describir en frases cortas. Esto es una gripecita. Acabo de instalar un comité de crisis. Un año después, estas son 2 frases del presidente Jair Bolsonaro. 365 días para darse cuenta de una crisis. Mira, realmente esa semana el país fue tomado, ¿no?, por una verdadera conmoción cuando nos acercamos a los 300.000 muertos, una cifra que hemos alcanzado a la tarde de hoy. Por la mañana he acompañado el reportaje. Bueno, el presidente habló en Red Nacional de Televisión y Radio la noche de ayer. Fue corto, pero fue la primera vez que se ha solidarizado con los muertos, con las familias, y que ha hablado de vacunación, o sea, de un proceso nacional de vacunación. Pues hoy por la mañana el primer compromiso del presidente fue justamente reunir gobernadores de los estados brasileños, los presidentes del Parlamento brasileño, de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, y también del Poder Judicial. La idea es justamente eso que tú me dices, la segunda frase, crear un comité de crisis, un comité que pueda coordinar, ya que no hay una coordinación nacional desde el principio de la pandemia. Lo que nosotros hemos tenido en el Brasil hasta el momento son acciones aisladas, sea del gobierno federal, sean de los gobiernos de los estados e incluso de muchos de los municipios. Pero con el avance de la pandemia, con la cifra que hemos llegado, la presión ejercida sobre el presidente le obligó a reconocer el drama que vive el país y buscar alternativas. Pero, Carlos, es muy importante. Dime. Sí, es que quería ahí que detuviéramos porque
Usted dice que llamar a los gobernadores, pero es que ya va, los gobernadores desde el año pasado le están diciendo hay que tomar estas medidas, deberíamos hacer tales cosas, han presentado planes y el presidente siempre ha ignorado esos llamados que han hecho los gobiernos locales o regionales. Sí, pero es importante también aclarar que la pandemia se ha politizado muchísimo en el país y que la mayoría de los gobernadores que política o ideológicamente se oponen al presidente, también negaron un acercamiento con el gobierno federal. Eso es muy importante, Carlos, que la gente tenga en cuenta. Todo el drama que vive el país hoy tiene uno de los componentes más graves, que es justamente la politización del tema. O sea, tendremos elecciones presidenciales el año que viene. Por lo tanto, no solo Jair Bolsonaro, sino también la mayoría de los gobernadores de los estados brasileños, incluido el gobierno de São Paulo, el estado más pobloso y el más rico del país, tratan la pandemia mirando las urnas y mirando el proceso electoral. Por lo tanto, la responsabilidad hay que dividirla. La responsabilidad hay que tirarla a toda la clase política, incluyendo el Parlamento de Brasil, que también en muchas ocasiones se ha omitido o se ha alimentado apenas la pelea ideológica, política y electoral. Yo te decía, ¿no?, que los números acaban por imponerse. Por lo tanto, la presión que se ejerce hoy sobre el presidente de la República también se ejerce sobre los gobernadores. Es importante también tener en cuenta que hubo una decisión de la Suprema Corte en Brasil no prohibiendo al presidente Bolsonaro de actuar, como él viene diciendo, eso no es verdad, sino también reconociendo la responsabilidad de los estados y de los municipios en adoptar medidas de combate al avance de la pandemia. Mucho dinero se ha liberado para esos estados y para los municipios. Tenemos varias investigaciones en curso, incluso por la Policía Federal. Hay exsecretarios de salud de varios estados que están en la cárcel. Hay gobernador del Río de Janeiro, por ejemplo, que está apartado del mandato justamente por las investigaciones de mal uso del dinero público en el combate a la pandemia. Por lo tanto, yo te diría que el retrato que tenemos en Brasil hoy es de un caos, pero un caos provocado por la clase política, por la falta de diálogo, de entendimiento entre todas las fuerzas políticas del país. Pero entonces no es en una sola vía, es decir, no es solo que el presidente no quiere escuchar o que el presidente no quiere hablar, es que también en los gobiernos regionales, por lo que le entiendo, han tenido esa misma actitud de no llevar a una política consensuada que en definitiva ha cobrado casi 300.000 vidas. Exactamente, Carlos. La lectura que se hizo a mediados del año pasado era más o menos la siguiente. Si hablamos con el presidente, si coordinamos una acción con el presidente, posiblemente Bolsonaro llega el 2022 en las presidenciales absolutamente favorito a la reelección. Por lo tanto, no se podría dar al presidente esa condición. Eso también se tiene que decir y también se tiene que llamar a la responsabilidad a esos gobernadores, mientras el gobierno federal ha fallado y ha fallado muchísimo. Y te digo más, el gobierno de Brasil ha tenido por más de 10 años un gabinete de crisis instalado dentro de la presidencia de la República. Ese gabinete de crisis se ha sido extinto, simplemente acabado en el gobierno de Michel Temer, el gobierno de transición entre el impeachment de Dilma Rousseff y la elección de Jair Bolsonaro. Y el presidente Bolsonaro tampoco lo reactivó. Y ese gabinete de crisis ha funcionado muchísimo bien en varios gobiernos en Brasil. ¿Por qué? Porque se dedicaba a anticipar escenarios de situaciones graves que el país podría enfrentar, sea en políticas, situaciones sociales, económicas, etc. Para cerrar... Sin esa... Sí, dígame. Es que para cerrar la parte sanitaria, hay en cuanto a la política pública una forma de dar un giro y retomar ese camino que estuvo planteado
cuando no hubo previsión, pero ya al agua derramada no se le puede hacer nada. Recogerla no nos va a llevar a estar de nuevo en marzo del 2020. Estamos en marzo del 2021. ¿Se puede y se quiere ir adelante en el tema sanitario desde la perspectiva política? Bueno, yo diría para ti que públicamente los resultados de esta amplia reunión que se hizo la mañana de hoy con el presidente y varios los jefes de los poderes judicial, legislativo, otros ministros y gobernadores, ha sido extremadamente positiva. Pero lamentablemente soy bastante escéptico de que eso va a funcionar. ¿Por qué? Justamente porque el virus ideológico y político electoral no se ha extirpado en esta reunión. O sea, no se trató de una reunión donde todas las fuerzas políticas han sido capaces de decir, abandonemos la pelea político-electoral y nos centremos justamente en el combate de esa pandemia. Eso no se trató. Por lo tanto, temo que las medidas que se van a adoptar son medidas reactivas. El Brasil lo que posiblemente va a pasar a hacer es intentar acelerar el proceso de vacunación como una forma de intentar neutralizar el avance de la pandemia y adoptar medidas que son, como dice, medidas reactivas, medidas para intentar minorar los daños que ya existen. Por ejemplo, en la economía, con o sin lockdown, ya sabemos que el Producto Interno Bruto del país va a sufrir una pérdida enorme. Por tanto, aunque el Brasil reaccione y produzca resultados a partir de ese momento, de la fecha de hoy, el impacto de la pandemia, el impacto social y el impacto económico de la pandemia nos llegará, esas facturas no llegarán posteriormente y serán a precios bastante altos. Pero en definitiva eso era lo que podrían estar buscando estos grupos políticos para una posible reelección de Bolsonaro, ¿no? Que ese sea el resultado. Bueno, eso es lo que vamos a tener siempre en cuenta, ¿no? Porque si la estrategia eventualmente viene a funcionar, pues sí, el presidente podría recuperar su popularidad que ha perdido bastante, podría recuperar el favoritismo para la reelección 2022. Por lo tanto, siempre vamos a tener, lamentablemente, análisis de los números de cómo va el avance de la pandemia con aquellos que directamente se benefician de esos números. Por lo tanto, por eso soy bastante escéptico, ¿sabes, Carlos? Porque sé que en algún momento, si el presidente empieza a recuperarse popularmente, pues puede sufrir un nuevo ataque. Y así puede pasar con sus adversarios también. Y eso hay que señalarlo, porque estamos en medio de una batalla política que se muestra mucho más importante que la batalla contra la pandemia. Y eso es lo peligroso, porque hay vidas en el medio. Casi 300.000 se han perdido en Brasil en todo este año. Muchísimas gracias, Marcelo Recha, analista internacional, director del Instituto Inforel de Relaciones Internacionales y Defensa de Brasil. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.